El mundo de Elena olía a café por la mañana y a la sutil fragancia del jabón de afeitar de Mariano. Durante 25 años, su vida había sido un ritual predecible y reconfortante, un universo que giraba en torno a la órbita de su esposo, el héroe. Mariano no era solo un bombero, era una leyenda local en el pequeño pueblo del norte de California, un hombre cuya valentía se contaba en las cenas y se celebraba en los desfiles. Y Elena, su devota esposa, era el ancla silenciosa que lo mantenía firme, pero hace 2 meses el ancla se soltó. Un accidente fuera de servicio, una llamada en mitad de la noche y el universo de Elena se contrajo hasta convertirse en una pila de sobres sobre la mesa de la cocina. Unos eran tarjetas de condolencia con mensajes de admiración hacia Mariano. Otros, con ventanas de plástico y letras rojas, eran recordatorios de una realidad que él nunca le había permitido ver. Su héroe, el hombre que la protegía de todo, la había dejado desprotegida ante el frío lenguaje de las deudas. Ella vivía orgullosa a su sombra, convencida de que su amor era un refugio seguro, una fortaleza inexpugnable. Recordaba las tardes de verano en el porche, su mano grande y callosa cubriendo la suya. «Contigo todo está bien, Elenita», le decía, y ella le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su vida era un lienzo de apoyo incondicional, una sinfonía de horarios ajustados a sus turnos, de cenas recalentadas a medianoche, de uniformes planchados con esmero. La comunidad la envolvía en un abrazo de luto colectivo. En el supermercado, la gente la detenía para compartir anécdotas de Mariano, salvando a un gato de un árbol o sacando a una familia de un incendio. «Era el mejor de nosotros», decían, y Elena asentía, con una sonrisa frágil, sintiendo el peso de ser la viuda del héroe. Un papel que no había pedido, pero que debía interpretar con gracia. Sin embargo, en la soledad de su casa, la gracia se desvanecía. Había señales, ahora lo veía, pequeñas grietas en la fachada perfecta que ella se había negado a reconocer, como aquella vez que Mariano llegó a casa tenso, con la mandíbula apretada, y se encerró en su estudio durante horas. Cuando ella le preguntó qué pasaba, él solo acarició su mejilla y dijo: «Cosas del trabajo, no te preocupes». Y ella no se preocupó. Confió. O las finanzas, un tema que él siempre manejaba con una autoridad incuestionable. «Yo me encargo de los números, tú encárgate de hacer de esta casa un hogar», decía con una sonrisa que desarmaba cualquier pregunta. Era más fácil así, era cómodo. Ella nunca vio un estado de cuenta completo, solo la tranquilidad de saber que Mariano, su roca, lo tenía todo bajo control. Ahora, las cartas del banco decían lo contrario. Hablaban de una segunda hipoteca que desconocía, de préstamos personales con intereses que le quitaban el aliento. ¿Cómo era posible? ¿A dónde había ido el dinero? Las preguntas rebotaban en el silencio de la casa, un eco de su propia ingenuidad. Y luego estaba el terreno del lago Pinecrest, su santuario, el único lugar al que, con una extraña firmeza, siempre le había prohibido ir. «Es mi espacio, Elena, mi lugar para desconectar, por favor. Respétalo», le había dicho una vez. Su tono no fue cariñoso, sino tajante, casi una orden. Ella, por supuesto, lo respetó. Imaginaba que era un lugar rústico, una pequeña cabaña de pesca, donde él se refugiaba del estrés y los horrores que su trabajo le obligaba a ver. Era su único activo libre de deudas, la única solución a la catástrofe financiera que se cernía sobre ella. Venderlo se sentía como una traición, como profanar la única pieza de su marido que era exclusivamente suya. Pero la necesidad era un cuchillo afilado contra su garganta. No tenía otra opción. Mientras buscaba los papeles de la propiedad en el viejo archivador de Mariano, encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave. Nunca la había visto antes. Forzó la cerradura con un destornillador y dentro,
junto a viejas fotografías de Vincent van Gogh. Su juventud había un recibo de una joyería, la compra de un pequeño columpio de madera, de esos que se cuelgan en los árboles. La fecha era de hace 5 años. Elena frunció el ceño. Nunca habían tenido un columpio. No tenían hijos. Quizás era un regalo para el hijo de algún compañero del cuartel. Sí, eso debía ser. Mariano era generoso. Siempre lo fue. Cerró la caja, ignorando la extraña punzada de inquietud en su pecho. Era solo un recibo. Era solo el estrés hablando. Se sentó a la mesa, con el título de propiedad en una mano y el teléfono en la otra, lista para llamar a un agente inmobiliario. Pero algo la detuvo. Una necesidad visceral de ver ese lugar, de entender qué tenía de especial ese rincón del mundo para que él lo guardara con tanto celo. Quizás, si lo veía con sus propios ojos, si respiraba el aire que él respiró allí, venderlo no se sentiría como un sacrilegio, sino como un último adiós, una forma de dejarlo ir. Se puso de pie, con una nueva determinación en la mirada. Cogió las llaves del coche. No llamaría a nadie todavía. Primero iría al lago, iría al espacio de Mariano. Condujo por carreteras sinuosas, flanqueadas por secuoyas que se alzaban como guardianes silenciosos. El pueblo quedó atrás, y con él las miradas compasivas y las historias heroicas. Por primera vez en 2 meses no era la viuda de Mariano. Era solo Elena, una mujer conduciendo hacia lo desconocido. Una parte de ella esperaba encontrar paz, una conexión final con el hombre que amaba. Otra parte, una voz pequeña y temerosa en el fondo de su mente, le susurraba que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar, pero siguió conduciendo, porque la verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que le quedaba, y sentía con una certeza helada que la verdad la estaba esperando a orillas del lago Pinecrest. El camino hacia el lago Pinecrest se estrechaba, serpenteando entre árboles tan altos que parecían tocar el cielo. El aire se volvió más fresco, cargado con el aroma a pino y a tierra húmeda. Elena conducía con las manos aferradas al volante, el corazón latiéndole en un ritmo irregular, una mezcla de aprensión y una extraña sensación de profanación. Estaba entrando en el único lugar que Mariano le había pedido que nunca pisara. El GPS anunció que había llegado a su destino. Detuvo el coche al final de un camino de grava. Lo que vio no era lo que esperaba. No había una rústica y descuidada cabaña de pesca. En su lugar se alzaba una pequeña casa de madera prolija y acogedora, con macetas de geranios rojos colgando del porche. A un lado, un pequeño huerto de vegetales crecía con un orden meticuloso, y colgando de la rama gruesa de un roble, había un columpio de madera, el mismo columpio del recibo. Un frío glacial le recorrió la espalda a pesar del sol de la tarde. Se quedó paralizada, incapaz de salir del coche. Fue entonces cuando los vio. En el porche, en una mecedora, una mujer de su misma edad, con el cabello oscuro recogido en una trenza, leía un libro. A sus pies, jugando con un pequeño camión de bomberos de juguete, había un niño de unos 5 años, con un cabello rubio revuelto y una risa que llegó hasta el coche cerrado. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La mujer levantó la vista y sonrió al niño, y entonces el niño levantó la cara, y el universo de Elena se hizo añicos. Tenía los mismos ojos azules de Mariano, la misma sonrisa ladeada que aparecía justo antes de contar un chiste. Las llaves del coche se le cayeron de la mano y golpearon el suelo con un sonido metálico que pareció resonar en el silencio ensordecedor de su cabeza. El dolor por la muerte de su esposo, una pena sorda y constante que la había acompañado durante 2 meses, fue devorado en un instante por el veneno helado de la traición. Esto no era duelo, esto era una aniquilación. Salió del coche,
sus piernas moviéndose como si pertenecieran a otra persona. Caminó por el sendero de grava, cada paso una explosión, silenciosa en su pecho. La mujer la vio y se levantó, su expresión cambiando de la serenidad a la confusión y luego al miedo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer, con una voz suave pero cautelosa. El niño se escondió detrás de sus piernas, asomando la cabeza para mirar a la extraña. Elena no pudo hablar, solo pudo mirar al niño, a esos ojos que la habían mirado con amor cada mañana durante 25 años. «¿Quién es usted?», logró susurrar Elena, su propia voz irreconocible. «Me llamo Isabel, vivo aquí». «¿Quién es usted?», respondió ella, apretando la mano del niño. Elena tragó saliva. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. «Este terreno pertenecía a mi esposo, Mariano». El nombre flotó en el aire entre ellas. El rostro de Isabel palideció. Sus ojos se abrieron con una comprensión horrorizada. El mundo de ella también se estaba rompiendo en ese mismo instante. La confrontación que siguió no fue de gritos, sino de susurros rotos, de verdades fragmentadas que salían a la luz como fragmentos de vidrio. Isabel creía que Mariano era un consultor de seguridad que viajaba constantemente por trabajo. Leo, el niño, lo adoraba. Para él, su papá era un héroe que siempre volvía a casa con historias de lugares lejanos. 6 años. Mariano había llevado una doble vida durante 6 años. Elena no recordaba cómo volvió al coche ni el camino de regreso a casa. El pueblo, con sus banderas a media asta y sus miradas compasivas, ahora parecía un escenario grotesco. Cada «lo siento por tu pérdida» que había recibido era una cuchillada. Cada historia heroica sobre su marido era una farsa. Se encerró en su casa. El lugar que antes era su refugio, ahora era una prisión, un museo de mentiras. Miraba las fotos en la pared, su boda, sus aniversarios, las vacaciones. En cada una, la sonrisa de Mariano parecía una máscara. ¿Quién era ese hombre? ¿Alguna vez lo había conocido? Los días se convirtieron en una niebla de insomnio y dolor. La rabia era una bestia que la devoraba por dentro. Quería gritar, quería romper cada foto, quemar su uniforme, ir al cuartel de bomberos y contarles a todos que su héroe era un fraude. Quería destruir su legado como él había destruido su vida. Pero entonces, en sus noches de insomnio, la imagen que volvía a su mente no era la de Mariano, ni la de Isabel. Era la del pequeño Leo, escondido detrás de las piernas de su madre, con los ojos de su padre llenos de miedo. Una semana después, incapaz de soportar el silencio de su casa, condujo de nuevo hacia el lago, pero se detuvo a distancia donde no pudieran verla. Observó desde lejos. Vio a Leo corriendo por el jardín, riendo mientras perseguía una mariposa. Lo vio subirse al columpio, impulsándose con sus pequeñas piernas, gritando de alegría. Ese niño no tenía la culpa. Adoraba a un padre que, para él, sí era un héroe. Destruir la memoria de Mariano sería destruir una parte de ese niño. Y en ese momento, algo cambió dentro de Elena. La rabia ardiente se enfrió, transformándose en una determinación helada. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar su propia verdad, de tomar el control de la narrativa que le habían robado. A la mañana siguiente, no llamó al agente inmobiliario. Llamó a una abogada, una mujer llamada Sofía, recomendada por su reputación de ser implacable pero justa. «Mi esposo murió hace 2 meses», dijo Elena, sentada en la oficina de Sofía, su voz firme por primera vez en semanas. «Y descubrí que tenía otra familia. Viven en una propiedad que está a mi nombre. No quiero echarlos, no todavía. Lo que quiero es entender. Quiero que investigue cada cuenta bancaria, cada tarjeta de crédito, cada transacción sospechosa de los últimos 10 años.
Quiero saber a dónde fue el dinero, quiero saber la verdad completa. Sofía la miró, no con lástima, sino con un profundo respeto. Eso podemos hacerlo, dijo. Elena salió de esa oficina sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía un propósito. Dejó de llorar y empezó a actuar. Subió al ático, un lugar que no había visitado en años, y empezó a abrir cajas polvorientas que Mariano siempre había llamado su desorden. Dentro encontró viejos estados de cuenta, recibos de hoteles en ciudades a las que supuestamente nunca había ido, extractos de tarjetas de crédito que ella no sabía que existían. Cada papel era una pequeña pieza del rompecabezas, una dolorosa confirmación de la escala del engaño, pero ya no la debilitaba, la fortalecía. Con cada documento que encontraba, sentía que estaba recuperando un trozo de su propia vida. Ya no era la ingenua y confiada Elenita. Estaba desenterrando la verdad, y al hacerlo, se estaba desenterrando a sí misma. Una tarde, con una pila de documentos en el asiento del copiloto, condujo de nuevo al lago Pinecrest. Esta vez, no se detuvo a lo lejos. Aparcó en el mismo sitio y caminó con paso firme hacia el porche. Isabel salió, su rostro tenso y a la defensiva. «No he venido a pelear», dijo Elena, su voz tranquila y controlada. «Tampoco he venido a perdonar. He venido porque nos guste o no, estamos unidas por el mismo engaño. Y tenemos que encontrar una solución que no destruya el futuro de su hijo». Isabel la miró, sorprendida por la falta de ira en su voz. Por primera vez, no vio a una rival, sino a otra mujer cuyo mundo también había sido volcado. Asintió lentamente, invitándola a sentarse en el porche donde, sin saberlo, la mentira de sus vidas había comenzado. Las dos mujeres se sentaron en el porche, separadas por un silencio denso como la niebla del amanecer. Isabel le ofreció un vaso de agua, sus manos temblando ligeramente. Elena lo aceptó, sus dedos rozando los de ella en un contacto eléctrico y extraño. Eran enemigas unidas por el mismo hombre, dos polos de una vida construida sobre la arena. Él me dijo que su trabajo era confidencial, comenzó Isabel en un susurro, sin atreverse a mirarla a los ojos. Consultoría de seguridad para empresas importantes, viajes largos, poca comunicación por seguridad. Dijo que su primera esposa había muerto hacía muchos años, que no tuvo hijos. Cada palabra era un golpe sordo en el pecho de Elena. No solo la había engañado a ella, había borrado su existencia. 25 años de su vida aniquilados en una frase. «No estoy muerta», dijo Elena, su voz sonando hueca, lejana. Y él no era consultor, era bombero, un héroe, según dicen todos. La ironía en su voz era tan afilada que cortaba el aire. Isabel finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de una confusión que reflejaba la de Elena. «¿Bombero?» Elena asintió. Sacó de su bolso una de las cartas del banco, la de la segunda hipoteca, y la deslizó sobre la pequeña mesa de madera que las separaba. Y este es el héroe que nos dejó. Deuda, secretos. Esta casa en la que vives está a punto de ser embargada, igual que la mía. El color desapareció del rostro de Isabel. La realidad de su situación, más allá del corazón roto, la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo había perdido al hombre que amaba, estaba a punto de perderlo todo. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Leo salió corriendo, sosteniendo el pequeño camión de bomberos de juguete. Se detuvo en seco al ver a Elena, sus ojos azules, los ojos de Mariano, fijos en ella. Luego caminó lentamente hacia su madre y le tendió el juguete. «¿Papi va a volver pronto?», preguntó con la inocencia brutal de un niño. El mundo se detuvo. Para Elena, esa pregunta fue el gatillo final. La rabia se disolvió, dejando en su lugar una claridad fría y dolorosa.
Este niño no era el símbolo de la traición, era la última víctima inocente. Elena se inclinó, su mirada suavizándose por primera vez. «Tu papá fue muy valiente», le dijo al niño, las palabras sabiendo a ceniza en su boca, «y te quería mucho». Leo le sonrió, una sonrisa ladeada que era una réplica exacta de la de su padre, y volvió a entrar a la casa. Elena se levantó. «No voy a vender este lugar», dijo, su voz ahora firme, decidida, «y no voy a dejar que el banco se lo quede, pero necesito tu ayuda. Necesito que me cuentes todo lo que sepas. Cada viaje, cada excusa, cada regalo caro, todo». Isabel, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, asintió. Los días siguientes fueron una inmersión en el abismo de la vida de Mariano. Elena convirtió la mesa de su comedor en un centro de comando. Papeles, extractos bancarios, recibos y notas se apilaban en montones organizados. Isabel le enviaba por mensaje de texto fechas y lugares de los supuestos viajes de negocios de Mariano. Elena los cruzaba con los extractos de las tarjetas de crédito secretas. Descubrió un patrón. Los viajes no eran a conferencias de seguridad, sino a escapadas de fin de semana en hoteles caros. El dinero no se iba en inversiones, sino en cenas de lujo, joyas que ella nunca vio y pagos en efectivo de cajeros automáticos en ciudades que él nunca mencionó. Con 1900, cada descubrimiento una capa de dolor se desprendía, reemplazada por una armadura de determinación. Ya no lloraba por el hombre que perdió, se enfurecía por la mujer ingenua que había sido. ¿Cómo no lo vio? Las señales estaban ahí, como migas de pan que ella se había negado a seguir. Su abogada, Sofía, canalizó su rabia en acción. Juntas desentrañaron una red de deudas que Mariano había tejido con una habilidad escalofriante, usando el buen crédito de Elena y la confianza ciega de todos a su alrededor. Había un préstamo personal que sacó para remodelar la cocina, una remodelación que nunca sucedió. El dinero se había esfumado. Una tarde, revisando una vieja caja de herramientas en el garaje, Elena encontró un compartimento falso. Dentro había un teléfono prepagado y una pequeña libreta. El teléfono estaba muerto, pero la libreta contenía una lista de nombres y cifras. No parecían deudas, parecían pagos. «Esto cambia las cosas», dijo Sofía al día siguiente en su oficina, examinando la libreta. Él no solo estaba gastando dinero, parece que también lo estaba moviendo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad de su sala, mirando el uniforme de gala de Mariano que aún colgaba en el armario. El héroe, el mentiroso, el hombre que la protegió del mundo mientras la exponía a la peor de las tormentas. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. Ya no se sentía como una víctima a la deriva. Cada documento que descifraba, cada mentira que exponía, era una victoria. Estaba tomando el control. Estaba recuperando su poder, no de él, sino de la versión de sí misma que le había permitido a él tener todo el control. A la mañana siguiente, llamó al banco. Con una voz tranquila y autoritaria que nunca supo que poseía, cuestionó un cargo, citando fechas y detalles que había memorizado. El empleado del banco, inicialmente condescendiente, cambió su tono. Le prometió una investigación. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Era la primera vez en su vida que tomaba una decisión financiera importante por sí misma, y lo había hecho bien. Miró su reflejo en la oscura pantalla del televisor. Vio a una mujer cansada, con ojeras, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. La luz de alguien que ha tocado fondo y ha decidido no quedarse allí. El seguro de vida de Mariano, la única parte de sus finanzas que estaba limpia, llegó. Era una suma considerable. La solución obvia era pagar las deudas y empezar de nuevo. Pero para Elena, ya no se trataba de lo obvio, se trataba de lo correcto.
Con un plan claro en mente, llamó a Sofía. «Quiero usar el dinero del seguro para crear un fideicomiso», dijo sin dudar, «a nombre de Leo, para asegurar su futuro y para que esta casa, la del lago, sea suya cuando cumpla la mayoría de edad. Es lo único que podemos sacar en limpio de todo este desastre». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Sofía, llena de un respeto inconfundible. «Es un gesto increíblemente generoso. Elena». «No es generosidad», respondió Elena, mirando por la ventana hacia el pueblo que todavía la veía como la pobre viuda. «Es justicia, y es mi forma de cerrar este capítulo, en mis propios términos». Al colgar el teléfono, sintió que el último peso se levantaba de sus hombros. No estaba perdonando a Mariano, estaba liberándose de él. Estaba tomando los escombros de la vida que él destruyó y construyendo algo nuevo, algo que por primera vez le pertenecía solo a ella. La casa del lago, el santuario de sus mentiras, se convertiría en el legado de su propia fortaleza. Y ese, se dio cuenta, era el único legado que importaba. 2 años después, el mundo de Elena ya no olía a jabón de afeitar. Olía a tierra fresca, a granos de café tostado y a la dulce fragancia de los pasteles de lavanda que horneaba cada mañana. El pequeño local en la calle principal del pueblo, que antes era una tienda de antigüedades polvorienta, ahora era el renacer, un híbrido entre cafetería y vivero. Las ventanas, antes opacas, ahora estaban llenas de helechos colgantes y orquídeas que se asomaban al sol. Elena se movía detrás del mostrador con una eficiencia tranquila, una gracia que no venía de la costumbre, sino de la propiedad. Llevaba el cabello suelto, con algunas hebras de plata que ya no se molestaba en ocultar. Su delantal, manchado de tierra y harina, era su nueva armadura. La gente del pueblo ya no se le acercaba con miradas de lástima. Se acercaban para pedir un capuchino, para comprar una suculenta o simplemente para charlar un momento, atraídos por la atmósfera de paz que ella había creado. Ya no era la viuda de Mariano, era Elena, la dueña de la cafetería del pueblo. Una tarde, mientras limpiaba las mesas para cerrar, la campanilla de la puerta sonó. Era Sofía, su abogada, sosteniendo un sobre manila. «Pensé que querrías ver esto en persona», dijo Sofía, sentándose en uno de los taburetes. «Es el informe final. Cerramos el caso». Elena sirvió 2 tazas de té, sin preguntar. Habían desarrollado una amistad forjada en el fuego de los secretos de Mariano. «¿Y bien?», preguntó Elena, su voz firme. «¿El último fantasma?». Sofía abrió el sobre. Meses atrás, habían descubierto esa última pieza del rompecabezas, los pagos mensuales a una cuenta en otro estado. No era otra familia, la verdad era más compleja y, en cierto modo, más triste. «Mariano no era un héroe perfecto», explicó Sofía en voz baja. «Al principio de su carrera, hubo un incendio en un almacén. Se cometió un error, un grave error de juicio que costó la vida de otro bombero novato. Mariano y su superior lo encubrieron. El hombre al que le pagaba cada mes era el hermano de ese bombero. No era chantaje exactamente, era penitencia, culpabilidad que pagaba con dinero». Elena escuchó, inmóvil. No sintió rabia, ni siquiera sorpresa, solo una profunda y agotadora sensación de cierre. El héroe de todos tenía los pies de barro, como todos. Su traición hacia ella no fue un acto aislado, fue parte de una vida construida sobre la frágil base de una imagen perfecta. «Gracias, Sofía», dijo finalmente, tomando el informe. «Ahora sé que no fui yo. Nunca se trató de mí». Esa noche, por primera vez en 2 años, sacó una vieja caja de fotos. Miró a la joven sonriente que era la que creía en cuentos de hadas y en héroes infalibles. No sintió lástima por ella, sintió ternura. La guardó en la caja junto con el informe final y la subió al ático, no para esconderla, sino para darle su lugar en el pasado,
Al fin de semana siguiente condujo hacia el lago Pinecrest. Hacía tiempo que no iba. La pequeña casa de madera se veía igual, con los geranios rojos floreciendo en el porche. Isabel estaba en el jardín, cuidando el huerto. Al ver el coche de Elena, se secó las manos en el delantal y se acercó. Su relación era extraña. No eran amigas, pero tampoco extrañas. Eran dos supervivientes del mismo naufragio, unidas por un respeto silencioso. «Hola, Elena», dijo Isabel con una pequeña sonrisa. «Solo pasaba a saludar», respondió Elena. En ese momento Leo, que ahora tenía 7 años, salió corriendo de la casa, persiguiendo una pelota. Se detuvo al ver a Elena y le sonrió. La sonrisa ladeada de su padre. Pero para Elena ya no era un recordatorio doloroso, era solo la sonrisa de un niño. «Leo, saluda», dijo Isabel. El niño se acercó tímidamente. «¿Tú eres la amiga de mi papá?», preguntó. Elena se arrodilló para quedar a su altura. «Sí», dijo con una sinceridad que la sorprendió a ella misma. «Fui una muy buena amiga suya». Le entregó una pequeña maceta con un brote de girasol que había traído de su tienda. «Para tu jardín». Se despidió poco después. Mientras se alejaba por el camino de grava, miró por el retrovisor. Vio a Isabel y a Leo plantando juntos el girasol. El santuario de mentiras de Mariano se había convertido en un hogar lleno de vida. Y ella, en lugar de sentir una punzada de pérdida, sintió una profunda paz. Había tomado el veneno y lo había convertido en medicina. De vuelta en su pequeño apartamento sobre la cafetería, Elena abrió las ventanas. El aire de la noche entró, fresco y limpio. Se miró en el espejo. Vio las líneas de expresión alrededor de sus ojos, mapas de las batallas que había librado. Vio la fuerza en su mirada, una fuerza que no venía de apoyarse en alguien, sino de sostenerse a sí misma. La vida no le había dado un final feliz de cuento de hadas. Le había dado algo mucho mejor. Le había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de construir una historia propia, con sus propias manos, sobre los cimientos sólidos de la verdad. Porque a veces el hogar no es el lugar que te protegió de la tormenta. Es el que construyes tú misma después de que la tormenta ha pasado. Y ese hogar, se dio cuenta Elena, es inexpugnable. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.